y en esta incertidumbre que se vive es el tema económico, obviamente, el qué va a pasar el día de mañana, cómo se está viviendo hoy y cómo, justamente a los ojos de Ariel, qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando sea el momento de volver a una nueva normalidad, como hoy se dice. La idea es que Ariel pueda exponer durante el tiempo que él desee y en el espacio del chat, acá, vamos a poder hacer, donde escribí, preguntas para que después se las pueda leer directamente a Ariel y pueda ir contestando. La idea es, a medida que él va contando un poco los conceptos que quiere compartir con nosotros, poder nosotros preguntar en caso de que obviamente haya preguntas y poder hacer de esto después un diálogo, una charla y salir aprendiendo. Y no sé si vamos a salir sabiendo qué va a pasar, pero vamos a intentar entender un poquitito en dónde vamos a estar parados en este barco turbulento. Así que, Ariel, muchísimas gracias de vuelta y todo tuyo. Bueno, bárbaro. Confirmado entonces que se escucha bien, que me acabo de poner auriculares, va a ser mejor. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, a toda la comunidad, a vos especialmente, darme este espacio para charlar con ustedes. No pretendo hablar mucho, sino más vale contestar preguntas. Sin embargo, claro, el título es desafiante, así que me voy a autoimponer un límite, que no me creo, porque nunca cumplo, de 25 minutos para luego dar pie a las preguntas. Vamos a ver si lo cumplo. Sí, es un título desafiante, ¿por qué? Porque a partir de mi experiencia personal, desde hace unos años, yo tengo más vale una formación académica, me he dedicado a intervenir tuve la suerte, dentro de todo, por diversas polémicas que vivimos en Argentina, entre ellas en su momento allá por los años 2007 a 2015 con respecto al cálculo del PBI y las famosas tasas chinas, y luego por el caso de la medición que hicimos, que luego se publicó en el Journal of Financial Crime, de los casos de corrupción que vivimos del 2002 a la fecha, especialmente el caso de los cuadernos. Eso me permitió intervenir en el debate mediático y me llevé, o la sorpresa, perdón que hable de mi experiencia, la sorpresa de cuán lejos estamos los economistas, por eso hoy me presento como ex economista, aunque parezca mentira, con respecto primero a la economía de la calle, pero en segundo lugar a la historia económica reciente argentina, que no es tomada en cuenta en general cuando se ejerce política económica desde un ministerio, y mucho menos desde el poder presidencial o el poder legislativo. Entonces, bueno, me tomo el desafío, después de esta introducción, de exponer algunas propuestas a partir de un diagnóstico. Tuve la oportunidad de exponer esto en la fundación hace un tiempo de Facundo Manes, justo antes de la cuarentena, y el diagnóstico me tomó media hora y la propuesta 5 minutos. Así que bueno, pretendo hacer un diagnóstico más corto y dejar en todo caso detalles para las preguntas. Parto de la economía de hoy. No obstante, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Argentina entra en esta cuarentena, este diagnóstico creo que todos lo tenemos, con una fragilidad económica máxima. América Latina comparte con Argentina, o Argentina con América Latina, varias características, pero principalmente el tener una importante economía informal que impide que los planes o paquetes de ayudas fiscales a las pymes y a los asalariados lleguen en la intensidad y capilaridad y rapidez con que se necesita. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con el resto de la región, exceptuando Venezuela, en cuanto a la salida de la cuarentena. Si bien cada país, como todos los países del mundo, se sorprendieron ante el coronavirus y no tuvieron una estrategia
ni mucho menos coordinada con sus vecinos, que es lo que yo demando, y a nivel internacional también, afrontan esta crisis en términos económicos con diversas estrategias de distanciamiento social, en la cual la nuestra ha sido la más extrema y quizás al comienzo necesaria, que es esta cuarentena estricta. América Latina ahorró durante el boom de commodities que tuvieron todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina, y eso se traduce en que hoy Perú, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador inclusive, con muchas dificultades, Chile con muchas dificultades también, México mismo, afrontan esta crisis con 3 veces más de reservas en el Banco Central que lo que disponemos en Argentina para afrontar este proceso crítico. Ante la incertidumbre respecto de lo que va a durar la cuarentena, la población, la sociedad en general, las clases más vulnerables, la clase media y la clase dirigente y élite recurren a aumentar el ahorro precautorio porque no saben cuándo se va a terminar esta crisis. Esto está estudiado en Argentina. ¿Cómo aumenta el ahorro precautorio? Manifestado a través, y perdón que estos son términos de economista, pero creo que se entiende perfectamente. Me quedo líquido. En los países desarrollados compro bonos del Tesoro o me retiro de los mercados bursátiles y dejo mis dólares o mis euros, que son mi moneda del país original, es decir, como habitante de Estados Unidos o como habitante europeo, y lo dejo en la cuenta corriente, a los fines de afrontar este periodo que tengo posible de sin actividad y sin trabajo y sin horizonte cierto de cuándo vamos a retomar la actividad. En América Latina, esta preferencia por liquidez o aumento del ahorro precautorio se manifestó a través de salida de capitales de países emergentes, especialmente de América Latina, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y dentro de Europa, básicamente, no solo compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino el seniority está dado por los bonos del Tesoro del Estado alemán. Claro, el resto de los países de América Latina ahorraron durante un boom de commodities mayor de la historia reciente, que también tuvo Argentina, y hoy afrontan con 3 veces más de reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países de América Latina pudieron pagar con reservas esta salida de capitales sin que se produjeran mayores efectos inflacionarios. Por ejemplo, un país como Perú, mucho más frágil que nuestro en términos sociales, con una economía informal todavía más profunda, sin embargo decidió tener una macroeconomía consistente y prudencial, utilizando los términos del ministro Guzmán, durante 20 años, de tal manera que el presidente del Banco Central es tan creíble, su Banco Central es tan independiente, que bajaron la tasa de interés, repito, de 2% anual a 0,5% para facilitar el crédito a las pymes y a la economía informal, con todas las dificultades de llegar a la economía informal como las que puede tener Perú. Nosotros afrontamos una inflación de 2 dígitos creciente y tasas de interés que no remunera al ahorrista. Yendo a lo concreto, el gobierno decidió en un primer paso, en términos económicos, apoyar al sector productivo vía crédito bancario. Pero claro, no tenemos sistema bancario en Argentina. El único sistema bancario que tenemos es transaccional, para las transacciones habituales de capital de trabajo de las empresas y los depósitos de los ahorristas. Y nada más, porque no hay crédito en Argentina desde hace años, por no decir décadas. Claro, si vos, y esto es más técnico, los bancos estaban totalmente otorgados su capacidad de crédito al Estado antes de la pandemia. Eso se llamaba LEVAC y luego LELIC. Más allá del término técnico, era que
los bancos, y sigue y continúa en el presente, están prácticamente estatizados porque toda su capacidad de crédito de nuestros ahorros en depósitos está prestada al Estado. ¿Qué hace el Estado al comienzo de la cuarentena? Bueno, vamos a dar créditos a las pymes. Desarma un tercio de las LELIQ, baja la tasa de interés y despierta al dólar paralelo. Eso quiero señalar, creo que es lo más técnico que voy a hablar hoy. Eso despertó al dólar paralelo, es un grueso error de política económica. Uno, yo, que le achacaba diversos errores y horrores de política económica a la gestión anterior, hoy puedo decir que en el fondo seguimos con la misma impericia en términos de política económica y política pública, porque la crisis es sistémica en cuanto al ejercicio de la política económica y la política pública, que es el diagnóstico que se viene ahora. Bajar la tasa de interés por debajo de lo que los argentinos esperan respecto de la inflación esperada está estudiado en los libros de texto de hiperinflación. Es un grueso error de política económica. ¿Por qué? Porque los argentinos, desde el vamos, no creemos en nuestra moneda para ahorrar y atesorar para el futuro nuestro y de nuestros hijos. Creemos en el dólar, no por una cuestión cultural, sino por las diversas confiscaciones en términos de licuaciones inflacionarias, plan Bonex, corralitos, que hoy continúan. Recordemos, los bancos estuvieron cerrados prácticamente 2 semanas, de tal manera que generaron una sensación de crisis 2001 cuando no era tal, por el lobby del sindicato bancario y su bloqueo a la acción de la política pública. Eso provocó además la cola que vimos de los jubilados desesperados porque querían cobrar la totalidad de su jubilación, que en un país normal vos lo cobrás a través de cajero automático. Son diversos errores de política económica que se van acumulando. Bueno, llegamos a esta situación presente, y ya con esto prácticamente termino el diagnóstico, con un riesgo país, más allá de que tengo un cauto optimismo respecto de que la reestructuración de la deuda va a ser más o menos exitosa, aunque a último momento, con un riesgo país que es, ya ni lo puedo calcular, 20 veces más que nuestros países vecinos. Y lo que quiero aclarar como concepto, que el riesgo país esté alto, conspira contra el salario. El riesgo país alto, además de reflejar la incertidumbre de este país, hace que cualquier empresario que quiera ejercer actividad productiva argentino, además de cualquier empresario no residente, exija una rentabilidad sideral a su actividad económica, porque no hay credibilidad en la política económica. No sabe mañana si le suben o le bajan los impuestos, no sabe mañana cuál va a ser el tipo de cambio real, no sabe mañana cuál es la estrategia de inserción internacional en el comercio internacional, por las peleas con el Mercosur, por ejemplo. No hay acceso a crédito internacional, ni mucho menos acceso a crédito doméstico, porque, como resalté, los bancos, que son un mero intermediario entre el ahorro y la inversión, invierten obligadamente por el Estado en LELIQs. Entonces tenemos tasa de rentabilidad de vaca muerta de 50% anual en dólares, que ni siquiera Angola los paga. Cuando sucede ese tipo de cuestiones, eso provoca una baja del salario real a largo plazo y una baja en los niveles de consumo. De tener un riesgo país más normal, la clase media no estaría sufriendo lo que sufre y la clase más vulnerable tendría más trabajo y más poder adquisitivo. Una de las soluciones justamente es por fin tener una política de estabilización, un plan de estabilización y crecimiento que Argentina desde el 83 a la fecha solo tuvo en 2 oportunidades: plan austral y plan de convertibilidad. Desde el 83 a la fecha no hay plan de economía de estabilización con nombre y apellido. Entonces, ante este diagnóstico hay 2 salidas, y ahí va lo del título de la
que propuse y propusimos acá con Marcelo de la reunión. Plan para el desarrollo argentino. Cualquier plan de desarrollo tiene que partir del presente. Entonces, a todos los dilemas que ya tenía Argentina se le agregó el drama de la cuarentena estricta. Hay dos salidas. Una que es la típicamente adoptada por Argentina en los últimos 70 años, pero para no irme más atrás, desde mediados de los 70 para acá. Adaptarse a un régimen de alta inflación. Eso significa que nos van a proponer desde el gobierno, y cuando digo gobierno voy a incluir, por eso es el diagnóstico estratégico de desarrollo que voy a hacer, no solo al poder presidencial, sino también concomitantemente a lo que decide el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que están cooptados por un poder presidencial concentrado. Y esta descripción que acabo de hacer la podemos desarrollar desde la década del 30 hasta el presente, para entender por qué los ministros de Economía son tan incapaces de llegar a un éxito en la política económica. Nos podemos adaptar a un régimen de antiinflación con cláusulas gatillo, indexación masiva de contratos y más LEVAC y LELIC, eso en términos técnicos se llama déficit cuasi fiscal, que lo tuvimos en el año 82 con una brutal crisis bancaria y estatización de la deuda privada y circular 1050, y lo volvimos a tener en el 89-90 con el plan Bonex 89 y el corralito previo de no poder sacar 500 australes por el cajero, por caja en ese momento, y lo volvimos a tener, aunque de otra forma, en el 2001 con el nuevo corralito. Y les quiero mencionar una cuestión. Yo que no estoy en la actividad productiva de bienes, cualquier empresa se acerca al banco, cualquier ahorrista se acerca al banco hoy en día y no puede retirar sus pesos. Hay un corralito, más light, pero lo hay. Solo puede retirar los dólares. O sea que llegamos a esta situación previa a la cuarentena, de una situación con muchos elementos de aquel 2001, y me voy más atrás, de aquel año 90 infausto y de aquel año 82 infausto. Entonces, cuando uno recorre la historia económica reciente, la Argentina encuentra una salida, la sociedad argentina, en sus diversas clases sociales, muy desgraciada, digamos. Esta frustración respecto de nuestros procesos de crecimiento, como sí lo tuvimos entre el 2002 y el 2007, que luego se frustra en grandes crisis, produce a largo plazo, por parte de las clases vulnerables, pero yo diría a lo largo de todo el corte transversal de clases sociales y estratos de ingreso, recurrir a la economía informal. Y lo novedoso de hace 20 años para la fecha, la economía ilegal. Esta salida también se refleja en la clase alta. ¿De qué manera? En la formación de activos externos, vulgarmente llamado fuga de capitales. Y la otra forma de huida del país es el exilio, el brain drain, pero especialmente de los que tienen capital humano. De los 5 premios Nobel que tiene Argentina, los 5 estuvieron en el exilio. Solo Milstein, bueno, Milstein también se fue por la crisis del 62 y la persecución que sufrió. O sea, todos tuvieron problemas políticos con el gobierno de turno y todos los premios Nobel se tuvieron que ir del país de alguna manera, aunque Adolfo Pérez Esquivel la peleó desde adentro contra el proceso, en ese caso, porque tuvieron conflictos con el poder de turno, incluso Saavedra Lamas. Si seguimos así, las colas, la cifra que yo tengo, ya que hablamos con la comunidad, las colas que hay en los consulados se va a duplicar prontamente, ni bien se termine la cuarentena. Es lo que hay que cortar de raíz, porque esto, más que la compra de dólares, es crítico para que el país tenga futuro. Que se corte la fuga de cerebros. Ya. Las colas en el consulado de Italia no paran. De acuerdo a lo que leí, a ratificar por ustedes que están más adentro de la comunidad, había hasta un par de años antes de esta cuarentena, en el 2018, si mal no recuerdo,
8.000 familias anotadas para irse a la aliada, a Israel. ¿Cuántas habrá hoy en día? Sobre todo porque Israel no ha impedido que la inmigración continúe. Entonces, ¿la alternativa cuál es? ¿Adaptarnos a un nivel de inflación más alta? ¿A una espiralización de la inflación con nuevas cláusulas gatillos, indexaciones masivas, instrumentos financieros en pesos indexados a la inflación, que no son creíbles porque intervenimos el INDEC para no pagarlos, como fue la cláusula CER de los bonos? ¿O vamos a tender a estabilizar definitivamente la macroeconomía primero, como hicieron el resto de los países de América Latina, para luego encarar un proceso de desarrollo? Esa es la pregunta que me hago yo y que tengo una propuesta más o menos utópica. Voy más o menos bien. Esto empezó, decime, a las 7:07. Tengo un margen, ¿no? Sí, 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 tenés un margen, yo te voy controlando. Ya Dale, vamos dale. 20 minutos. Van 20 minutos, ok. 10 minutos de tope para esto. Entonces, si vamos a gobierno u oposición, nos proponen cláusula gatillo, indexación masiva o instrumentos en peso, como está proponiendo el gobierno, o la oposición, que no se le escucha una sola propuesta, bueno, eso es adaptarse al régimen de alta inflación, que puede espiralizarse, ni bien alguna variable nos impulse a otra vez un nuevo ciclo de devaluación sobre los tipos de cambio paralelo correspondiente de devaluación del oficial para corregir la balanza comercial y traslado a precios post cuarentena. Partiendo de lo que hoy tenemos, si el gobierno se queda solo con la reestructuración de la deuda, que tengo un cauto optimismo de que lo va a lograr, aunque en forma tardía y habiendo triplicado el riesgo país a partir de las PASO y habiendo duplicado la brecha cambiaria al 100% por los errores de política económica, totalmente innecesario, porque si se hubiese reestructurado la deuda para llegar al mismo acuerdo que va a llegar, un 50% de valor presente para los bonos, no hacía falta todo este drama que hemos vivido desde que asumió el gobierno hasta la fecha. Por supuesto, si nos quedamos solo con la reestructuración de la deuda es una consecuencia de una política fiscal totalmente inconsistente a los únicos fines de un gasto público electoral para permanecer en el poder. Hay que describir todo eso, por supuesto. Eso va a producir de vuelta que el riesgo país retome, acelere y una suba de tasa de interés para compensarle a la gente que no se vaya a dólares. Eso yo lo resumo en el término plan veranito. Se llamó Australito, se llamó plan Herman González 1, 2, 3 y 4, hasta que llegó el Bonex y luego desembocó en la convertibilidad. Se llamó plan Bujibón, se llamó plan Primavera antes. No tuvo nombres, porque ahora está de moda en Argentina desde hace 20 años no tener planes con nombres, pero tampoco ministro de Economía, y no es menor lo que acabo de decir. Y bueno, tendremos un veranito de meses. Si se reestructura la deuda, seguramente se va a descomprimir el dólar blue por unos meses. En términos de que habría que tomar esta reestructuración de la deuda exitosa, entre comillas, partiendo del presente para definir un plan de estabilización y crecimiento y un norte de desarrollo estratégico. El plan de estabilización y crecimiento debe tomar en cuenta en qué situación está Argentina. Un plan de estabilización y crecimiento, como fue en su caso el austral, y el plan de convertibilidad, que fueron totalmente distintos uno del otro, aunque compartieron elementos, tales como el control de precio a nivel mayorista. Porque digo, podemos discutir control de precio, pero déjenme dar esta nota al pie, gran nota al pie. Esta ambición argentina, más allá de si es populista o no, de controlar precios en los puntos de venta es totalmente disparatado. Por lo menos en el plan de convertibilidad, y creo que todos nos olvidamos, hubo un acuerdo de precio en los grandes formadores de precios, transitorio, por supuesto.
Pero más allá de estos elementos, sí, hay que partir del presente en que Argentina está al borde de quedarse totalmente sin moneda. La función de moneda, reserva de valor, hace años que no la tenemos. La función de moneda para realizar transacciones corre peligro. Si esto fracasa, este veranito que estaba armando el gobierno antes de la cuarentena, y ahora con la reestructuración de la deuda y el ofrecimiento, creo que se viene, de instrumentos de ahorro en pesos indexados a la inflación, fracasa, vamos a perder la oportunidad de mantener una moneda, aunque sea para ir al supermercado. ¿Qué pasó en el 89-90? Que la perdimos. Ya la habíamos perdido como reserva de valor para nuestros ahorros y nuestros salarios. Cuando llega el punto de tener 2 dígitos anuales, 3 dígitos anuales e incertidumbre con respecto al tipo de cambio, todo el mundo mira el tipo de cambio para negociar salarios y precios. Y ahí ya, hasta para ir al supermercado, vas con dólares. Ese es el peligro que estamos corriendo y que aparentemente, por el poco debate que hay hoy en día, noto que del lado de la presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos no hay conciencia. Me doy el gusto, por lo menos, de decirlo. No hay señales respecto del futuro, y con esto ya voy terminando, únicamente, y ahora ya se disolvió, una épica malvinera, malvinense, cuya narrativa suple la inoperancia durante décadas en la implementación de las políticas públicas. Hicimos la cuarentena estricta para preparar al sistema sanitario. Yo me pregunto si el sistema sanitario está preparado. ¿Preparado para qué? Para hacer los testeos masivos, para retomar la actividad económica prontamente. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque está en crisis la salud pública desde los tiempos de mi mamá, que era enfermera, hasta el presente. Fíjense ustedes un tema curioso. Todos estamos afrontando un efecto riqueza negativo y somos más pobres. Los más ricos, la clase media y ni hablar los más pobres. En algún caso hay recortes nominales de salario ante una inflación que bordea ya el 60-70% anual. Pero eso es mucho mayor que lo que se le achacaba en su momento erróneamente a López Murphy en la semana que tuvo a cargo el Ministerio de Economía cuando trató de hacer un ajuste nominal en el gasto público improductivo del 10%. En este momento hay reducciones nominales de salario con inflación creciente desatada, que el peligro es que se dispare a la señal que te está brindando el dólar blue. Y en medio de esto, y ahí sí voy al diagnóstico político, por esto es políticamente incorrecto, espero que banquen esta parada. Y en general no se habla mucho. Fíjense ustedes, porque además hay una crisis de representación, o sea, para poder hacer este plan de estabilización, primero tenés que tener un ministro de Economía que sirva de fusible. En rigor de verdad, el último, y para mí no fue lo suficientemente, digamos, eficiente su gestión, fue Lavagna. El último ministro de Economía fue Cavallo, y el anterior Zurruil, y para de contar. Si seguimos teniendo la política económica totalmente en manos del presidente, como fue Macri o es este presidente, la crisis política que se podría venir por las fallas en la implementación de la salida de la cuarentena estricta, que es muy difícil, más difícil que salir de la convertibilidad, va a dañar el poder presidencial. Y acá viene el diagnóstico. Tenemos un poder, y justamente, ¿por qué se cae todo en Argentina cada vez que hay una crisis? Porque está concentrado el poder en el presidente. El Congreso no tiene independencia respecto del poder presidencial. Estamos siendo gobernados por la ley de emergencia solidaria que viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice que serán declarados traidores a la patria aquellos que dictaren poderes especiales y la suma del poder público y poderes legislativos al presidente. Y así está gobernando en esta anomia permanente la Argentina, por lo menos, yo diría, desde
el fracaso del Plan Austral hasta el presente. De ley de emergencia en ley de emergencia. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en la política pública, ya no en la política económica. Están los ciudadanos, los habitantes de Argentina, y ya falta poquito de esto, no tienen confianza en los efectos de la política pública. Cada vez que asume un presidente, realiza lo que se denomina un spoil system. ¿Qué es el spoil system? Colocar burócratas militantes en las cúpulas directivas de las principales instituciones públicas. Y así no hay política pública ni aprendizaje social con respecto a la política pública y menos a la política económica. Ejemplo, caso INDEC, que generó el exilio de varios integrantes de ese instituto durante los años 2007 hasta el presente, y que por suerte ha sido posible reconstruir en parte. Pero el INDEC no es independiente del Poder Ejecutivo, no se dictó la ley de autarquía. ¿Cómo vamos a bajar el riesgo país a niveles similares a Brasil, que actualmente tiene 400 puntos básicos, si ni siquiera durante la época de Macri, con una narrativa pro mercado, logró bajar el riesgo país a niveles de nuestro país vecino, más allá de quien lo gobierne? En el medio del gobierno de Macri, seguíamos teniendo un riesgo país el doble de Brasil. ¿Y acaso somos tan distintos en términos de estructura productiva? Al contrario, tenemos una estructura productiva todavía más diversificada que nuestro país vecino. Y una pobreza estructural relativamente menor. No obstante, hoy tenemos 20 veces más que el riesgo de Brasil, y Brasil tiene un 4% de inflación anual y ya se asusta. Para tomar un ejemplo. Entonces, para ir cerrando, todos los países de América Latina pudieron devaluar sus monedas domésticas y por lo tanto a la salida de la pandemia van a estar más competitivos para exportar soja y carne, Brasil, Uruguay, en otros productos, Perú, Chile, que nosotros, que no podemos devaluar por las inconsistencias de la política económica, porque enseguida se traslada a precios. No el caso de estos países que acabo de citar. Por lo tanto, el norte debería ser exportar, pero exportar a lo loco, porque no vamos a tener, por lo menos por un tiempo, un auge de precios de commodities como tuvo el primer kirchnerismo. Entonces, mucho más volumen físico de exportación necesitamos. ¿Y por qué necesitamos exportar? Porque no todo lo que estamos acá exportamos. Miren, porque la sociedad argentina necesita dólares. La industria necesita dólares para poder importar los insumos y los bienes de capital que necesita para desarrollarse. El propio sector agropecuario. Y además el sector servicios. Y además para poder afrontar los pagos de intereses de la deuda externa. Y además necesitamos dólares porque no tenemos moneda. Y entonces el argentino tiene una demanda extra de dólares para poder ahorrar. O sea, es clave la exportación. Ahora, para eso, lo que hay que generar, y esto es lo atrevido de la propuesta, es, por un lado, un elemento. Un boom educativo de formación acelerada de capital humano, que permita primero retener a los cerebros y a la clase media emprendedora que se va del país para aprovechar oportunidades fuera de él. Que le brinde cierta perspectiva de largo plazo para decir, bueno, acá me quedo para que después mis hijos disfruten de lo que yo acumulé. En actividades productivas para la exportación con alto valor agregado. Y esto afrontando la digitalización forzosa que todos estamos afrontando. ¿De dónde sale esto? Del ejemplo de Israel. Israel al nacer tenía un PBI per cápita que era 30% del PIB per cápita de Estados Unidos, mientras nosotros éramos el 60% en el año 50. Hoy se invirtió. Israel tiene un PBI per cápita que es el 60% de Estados Unidos y nosotros somos el 25% de Estados Unidos. Con toda la geopolítica y geografía adversa que tiene el Estado de Israel, hoy Israel
exporta 5 veces más per cápita, me quedé corto. $17.700 por habitante en lugar de 1.700 como nosotros. Y pasó de exportar, sigue exportando, diamantes y armamento militar, pasó a tercer o cuarto término. El principal producto es el complejo de innovación tecnológica que tiene Israel, que además genera empleo calificado de altos salarios relativos y exportaciones de alto valor agregado que no depende de las fluctuaciones de precios, como en el caso de la soja o de la carne. Efectivamente, Israel permitió y adaptó inmigración de capital humano de los países ex-soviéticos y los permitió absorber y adaptar y aprovechar en el sistema productivo y, por supuesto, en el sistema científico-cultural. Ni hablar los falayas, y con perdón, ¿no? Porque por ahí lo estoy pronunciando mal, los etíopes los judíos etíopes que fueron incorporados, que eran de menor calificación laboral, pero aprovechados en la agricultura intensiva de tal manera de que hoy la agricultura intensiva es tercera o cuarta en el mundo en los productos de alto valor agregado como los que genera Israel, con toda la geografía, y yo debo resaltar, conflictos casi bélicos permanentes que tiene Israel. Por lo tanto, no hay excusas de adversidades naturales, ni mucho menos naturales, ni siquiera bélicas para el desarrollo argentino. Por eso yo me indigné cuando empezó la épica de que esto es como las Malvinas. No, señores, es una crisis sanitaria, punto. No es Malvinas, no es una guerra, no estamos en conflicto con ningún país, estamos en conflicto con nosotros mismos que no logramos un sistema para desarrollarnos. Entonces, conclusión final, todo esto de reforzar la exportación para los dólares que necesitamos, vía sectores de alto componente de valor agregado y empleo calificado, reforzando la educación en esos sectores, no en cualquier lugar, en esos sectores, implica, valga la paradoja, aumentar el gasto público. Pero ahí se banca. Estados Unidos, a la salida de la Segunda Guerra, aumentó muchísimo el gasto público, de tal manera que tuvo casi una crisis de deuda pública. Sin embargo, los yanquis, los habitantes, siguieron creciendo en su moneda y lo financiaron. ¿Por qué? Porque destinaron todo ese aumento del gasto a absorber la desmovilización del ejército estadounidense en Europa y absorberlos, que eran millones, en el sistema productivo estadounidense y en la formación de capital humano a nivel posgrado y doctorado. De tal manera que voy a señalar un ejemplo. James Tobin, premio Nobel de Economía de tendencia keynesiana, llegó a ser premio Nobel, pero llegó a su doctorado en Harvard gracias a las becas otorgadas por el aumento del gasto público en ese punto, luego de ser soldado en la Segunda Guerra. 3 minutos, ahora sí, ahora sí. Pues estoy viendo acá en mi apunte que quedan tres puntos, que no son menores. Fíjense que yo resalto, hay que bajar el riesgo país, pero hay que bajarlo estructuralmente. No alcanza con un veranito, no alcanza con la reestructuración de la deuda, no alcanza ni siquiera, pero que debe partir de eso, ¿sí? Con un plan de estabilización y crecimiento y un ministro de Economía que tenga en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento del gasto público en las mismas manos, porque Guzmán no lo tiene, no lo tenía tampoco Lacunza ni lo tenía Duhovne, porque gran parte del gasto es la negociación con las provincias en el poroteo del Congreso. Lo que a mí me preocupa es que hemos llegado a este punto con un Estado ineficiente, pero lo voy a decir en concreto en qué, constituido por una burocracia, en muchos casos profesional militante. Esto va desde el primer kirchnerismo. Lo que se necesita para que el Estado funcione en la salud y en la educación pública, que ni siquiera funciona ahí. ¿Cómo vamos a pretender
que el Estado tenga participación en las actividades privadas si no brinda la salud pública que debe brindar. Si la clase media duplica el gasto en educación y salud, porque recurre al sector privado y no al sector público, siendo que paga los impuestos, lo paga 2 veces en términos de impuestos a un colegio público que no utiliza y hospital público, y lo paga porque recurre a la educación privada. No hay nada más ineficiente, inoperante e inútil para el ahorro y la inversión que eso. Entonces, acá llegó al punto el diagnóstico final luego de debatir mediáticamente y con algunos legisladores. Bueno, es que es muy rara la sociedad argentina. Vota y luego repudia el voto. No cree en sus gobernantes, pero vuelve a votar. Vuelve a votar a las alternativas disponibles. Hay una crisis, y esto es lo que más me preocupa de todo, no la economía. La economía se va a solucionar a partir de generar una demanda social de la clase media para que se reduzca el poder presidencial en manos de instituciones públicas independientes de los partidos políticos. Organismo Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación y Consejo de la Magistratura, que designa a los jueces, están integradas por representantes de los partidos políticos en función del poroteo para aprobar leyes de coyuntura. Así no vamos a salir. No vamos a bajar el riesgo país al mínimo. Vamos a seguir presionando contra una baja de salarios para poder lograr rentabilidad. La representación democrática en Argentina está en crisis y no se está discutiendo. Hay duración ilimitada en los cargos legislativos, ni hablar los riesgos de reelección que continuamente se producen cada vez que al presidente le va más o menos bien. Es decir, modificar y lograr esta nueva normalidad, que a mí me asusta el término. ¿Qué significa la nueva normalidad? Mejorar la calidad de la democracia y la representación de las preferencias por bienes públicos de los ciudadanos, u otra cosa más extraña. ¿Significa la ficha limpia y el voto uninominal y eliminar las listas sábanas, como bien Bloomberg demandó en el 2004 y después nadie debatió? Como intentó algún grupo de Cambiemos y que luego dio de baja para que le aprueben el presupuesto. Miren, eso es clave y lo voy a dejar motivados con esto. Para mí Argentina está de vuelta como antes de la ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio. Para mí no hay fiabilidad respecto del resultado de las elecciones. Y ante esta situación, ante esta nueva normalidad que nos anuncian, eso corre un peligro todavía mayor. Por eso me parece, además de proponer que hay que exportar más, y por supuesto adecuar el sistema económico para eso, pero poner un norte de que Argentina, si no exporta más, va a una nueva crisis continua en su balance de pagos y a saltos continuos en su tipo de cambio blue. Hay una crisis de representación política que no le da credibilidad al que ejerce política pública. Y además, y esto ya viene de décadas, un poder presidencial súper concentrado y un poroteo legislativo que designa políticos en organismos que deben ser técnicos, burocráticos, independientemente de la política. Y voy a nombrar más organismos, además de los que nombré anteriormente: anticorrupción, que es una falacia debatir personas cuando lo que hay que debatir es sistemas. Comisión de Defensa de la Competencia. El anterior gobierno dejó designado por primera vez concursos que este gobierno decidió no aplicar. Perfecto, muy bien. Desde que se creó en el año, miren ustedes el dato que les doy, 1980, que no se forma ese tribunal. ¿Por qué? Porque claro, si vos tenés un tribunal de defensa de la competencia para los problemas que hay de las pymes con los supermercados, de las grandes empresas con las pequeñas, el poder presidencial no va a poder influir en esas decisiones. Va a influir una burocracia independiente. La ley de autarquía del INDEC no se aprobó, ni la versión todesca, ni la versión ominosa
y totalmente deteriorada, propuesta por en su momento viceministro. Y no hablé, y lo dejo para cortar ya toda esta perorata, del tema de la crisis del ANSES y cómo la política recurre a nuestros ahorros para jubilarnos, para financiar el gasto presente. Pero ese es otro dilema que también va a haber que solucionar. Pero todos estos dilemas que vemos tienen que ver con una representación totalmente deteriorada, incluso a nivel sectorial, con cámaras empresariales con 2 afiliados. Hay cámaras empresariales en Argentina que tienen 2 afiliados y burocracia sindical que son empresarios. Entonces hay un sistema de representación que está totalmente en crisis en Argentina y que a mí me asusta porque otra crisis 2001 es posible en términos políticos. Si la gente se frustra nuevamente con respecto a la salida de la cuarentena, no sé qué va a pasar en términos de representación política, porque no noto que haya ideas, propuestas también del lado de la oposición. No hay reemplazo. Y la gente perdió confiabilidad e importancia en el voto que hace, que tanto nos costó recuperar en el 83. Estoy seguro que mucha gente no tiene idea a qué legisladores votó en listas de más de 15 legisladores que no tienen absolutamente idea de quiénes los integran. Entonces, es muy importante recuperar esa confianza. Eso es un plan de desarrollo. Instituciones fuertes, independientes de la política, como tienen los países desarrollados, más o menos desarrollados, más aún, como tienen países de acá al lado. Bueno, gracias. Genial, la verdad, Ariel, súper interesante. Veo que los economistas y los rabinos nos parecemos, nos extendemos un poquito. ¿No? Otra vez, ¿no? Y 50, no cumplieron No, hoy. pero la verdad es que súper interesante. Mientras ibas hablando, surgieron algunas preguntas que Vamos, dale. te voy a ir leyendo y los invito después a que sigan agregando preguntas que puedan contestar. Al principio, cuando estabas hablando, Victoria me pregunta, ¿es un grueso error de una política económica o una intención política en algún sentido? ¿O es impericia? Pregunta la total ignorancia en temas políticos y económicos. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, no sé si se refiere al caso de haber bajado tasa de interés y haber reflotado el dólar blue o incluso otros errores que señalé, de haber postergado la reestructuración de la deuda, que no abundé, digamos, hubo varias oportunidades desde Macri, para reestructurar rápidamente la deuda y que por problemas de impericia Macri no aplicó. Digo Macri por señalar al grupo presidencial y este gobierno. Ahora, recomiendo un libro, perdón, como notarán, estoy menos economista, más sociólogo y más político. Luigi Soja, con Z, es un sociólogo, un economista, psicólogo y sociólogo italiano, que escribió un libro que se llama La paranoia que hizo la historia. Y a partir de ese libro que me fascinó totalmente, comencé a entender gran parte de lo que nos pasa como sociedad en términos de relación gobierno-votantes, que es los errores de política económica no necesariamente son a propósito. Y además, no, yo mismo, ¿no? Que tengo mi pensamiento con respecto a las personas, no pasa necesariamente por las personas. Algunas de las cosas que señalé se arrastran de la gestión anterior, que se supone que era más pro mercado que esta gestión. Hay un sistema corporativo que impide y bloquea la gestión de política pública, que, bueno, se puede originar en la década del 30 y sistematizada a partir del golpe del 43. Ahora, aprovechan ciertos hechos, el poder concentrado presidencial, y de vuelta, no solo este presidente, sino los anteriores, como fue el caso de la ley de divorcio de Alfonsín, bienvenido, el caso de permitir el matrimonio homosexual, bienvenido, yo estoy a favor en ese caso.
en caso del debate de la ley de aborto, que lamentablemente no terminó en aprobarse, bienvenido, pero que se montan a veces, se lanzan mediáticamente cuestiones o se aprovechan hechos como la pandemia misma para adoptar decisiones nefastas para el futuro del país. ¿Ok? No necesariamente son generadas a propósito, sino que se aprovecha de montar una determinada política y política económica a partir de esos hechos. Bien, acá preguntan, ahora lo que yo les voy a proponer si quieren es que yo voy a leer las preguntas que hay y las preguntas que hay acá y si quieren, en vez de escribir, van a levantar y se van a desmutear, pero déjenme preguntar primero las que hay acá rápido. Dale. Vos estás grabando esto, ¿no? Sí, yo estoy Marcelo. grabando. Sí. Dale, perfecto. Sergio pregunta, ¿el segundo semestre nos espera con alta inflación, devaluación y caos económico? Uy, los economistas no debemos ser adivinos. Qué pregunta. Pero encima me hablas del segundo semestre y me hace acordar a la gestión Macri, que la estoy esperando. ¿Se acuerdan cuando hablaban así? Voy a citar a Juan Carlos de Pablo, que con mucho tino y mucha experiencia, a veces, no siempre coincido con él, pero tira tips. Un presidente no tiene ni un ministro de Economía, pero ni mucho menos porque no hay ministro de Economía, ¿está? No sé si viene esa pregunta, me gustaría resaltar ese hecho. Hace rato que no hay ministro de Economía, desde la anterior gestión, desde Néstor Kirchner para acá. Pero, digo, ni mucho menos un presidente tiene que fijar fechas ni periodos para una reactivación económica, que la tiene que incentivar con una narrativa, como se dice hoy en día, acorde, me parece perfecto. Y política, y son políticos. Pero de ahí a poner fechas, jamás. Mucho menos en este país que es totalmente frágil en temas institucionales tan básicos como el control y auditoría del gasto público del Estado. Cuando resalté SIGEN, AGN, Auditoría General de la Nación, quiero resaltar un tema, y además organismo anticorrupción. Además de estar integrado por el propio partido que está controlándose esta gestión, la anterior y la anterior, además de dejarla totalmente desprovista, como fue la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas durante Menem, desprovista de técnicos, acéfala, etc., el Congreso aprueba automáticamente los informes de la Auditoría General de la Nación sobre la ejecución del gasto público. Entonces, no por hacerme cargo del poner las cargas necesariamente en el primer kirchnerismo, porque también le compete al macrismo, en ese reparto de poder entre el bipartidismo nuevo que tenemos ahora, se aprueba automáticamente los informes de la auditoría. Entonces todos los legisladores aprobaron aquellas obras cuestionadas de Lázaro Báez, los contratos de Cristóbal López, etc. Porque la Auditoría General de la Nación negociaron el informe. Esto me voy a lo microinstitucional, pero lo he vivido en el CONICET. Hay una tendencia a que cuando hay un comité que tiene que decidir sobre un informe más o menos importante, tienen que haber voto unánime, no hay voto en disidencia. Bueno, les comento, no hay voto en disidencia para aprobar cómo se gastó el presupuesto. El cómo se gastó el presupuesto lo aprueba la Auditoría General de la Nación. ¿Saben con quiénes? Con los auditores del Partido Justicialista y de Cambiemos. En ese sistema estamos viviendo. Sí. Acá dicen, creo que luego de pasar la cuarentena la inflación real va a ser alta. La alta emisión monetaria que se está haciendo ahora no tiene ningún tipo de respaldo. Bueno, sí, se concatena con la pregunta anterior, aproveché para tirar cuestiones más particulares, pero bueno, volvamos al efecto económico de no tener auditoría independiente de la ejecución pública. El efecto económico es esto. Trasladan la masa monetaria que tenía el Estado con los bancos, LELIC. Una parte importante se la dan a los bancos
para que se lo den al sector privado. No, ¿qué le van a dar de crédito al sector privado? Si el sector privado, el sector productivo, no me gusta decir privado, no tiene facturación. Ningún banco te va a dar un crédito si vos no tenés facturación, ni perspectiva de cuándo la vas a tener. Entonces eso fue un gran error. Los ATP, la ayuda a trabajo productivo, es la política correcta. Sin embargo, como pasa en el resto de América Latina, se aplicó en forma muy parcial y no llega a donde tiene que llegar. ¿Por qué no llega? Porque la economía informal de las pymes, del trabajador independiente y de las grandes empresas es elevadísima. Si uno junta trabajadores independientes que subdeclaran ingresos, grandes empresas que subfacturan, el empleo informal, etcétera, supera la mitad de la economía argentina. Entonces, ¿qué pasa? La emisión monetaria que se realizó desarmando el ELIC no llegó a las empresas. Realizan una nueva, quedó en los bancos pendientes, sin colocar. Todavía no se colocó en forma masiva a créditos a las empresas al 24% anual, si mal no recuerdo. Nueva emisión monetaria para ayuda directa a pagar salarios. Perfecto, bueno. Quiere decir que se duplicó, la masa monetaria se duplicó. No en términos cuantitativos, el sentido de tomar esa política. El riesgo es exacto, es que a la salida de la cuarentena, que ya, a ver, la novia argentina, les puedo decir, hace 3 semanas que en mi barrio están abiertos los comercios, más o menos clandestinamente hasta las peluquerías, ¿ok? O sea, tenemos leyes votadas sin tomar en cuenta la realidad económica argentina, ¿sí? Entonces, toda esa emisión monetaria, lo lógico es que se vaya a comprar dólares. ¿Por qué? Porque no sé cuánto va a durar que yo no tengo trabajo, no sé cuánto va a durar que yo no tengo los ingresos que tenía, no sé cuándo el presidente va a decidir terminó la cuarentena. Y se agrega extra, por supuesto, más allá de Argentina, cuándo va a terminar la epidemia. Entonces, ante esa incertidumbre, suben los dólares. ¿Qué pasa? Tenés el dólar en 120 y el oficial en 60. ¿Qué hace el exportador? Subdeclara, pero esto está estudiado, esto en cualquier librito como este, que tiene 40 años, inflación y política, está dicho, digamos, que habla del 87 en Argentina, o sea, nada. Tenés esa brecha, sobrefacturás importaciones para hacerte de dólar oficial y liquidarlos en el dólar paralelo de diversos colores, SL, Blue, arcoíris. Y subdeclararás exportaciones desviándolas a Paraguay en el caso de los granos. Hace más de 40 años que sabemos esto. Esa es la pregunta. ¿Cómo la historia económica no está inserta en las decisiones de política económica? ¿Ok? Hemos vivido tantas crisis que, además, destruido el Estado en su capacidad técnica, reemplazado por continuos militantes en distintas capas geológicas, que no hay aprendizaje con respecto a esta experiencia. Pero si vos tenés una brecha cambiaria tan alta, lo que vas a lograr es que no haya saldos comerciales a favor de Argentina. Y de vuelta empuje el agotamiento en la reserva del Banco Central a una nueva devaluación. Efectivamente, no veo por qué no va a haber más inflación. Coincido con el diagnóstico, te lo hice un poco más técnico, no sé quién preguntó. Acá preguntan, los sanos estamos encerrados y dejando que esto suceda. ¿Qué posibilidades tenemos a futuro, dado que este sistema no va a cambiar? Es una pregunta fuera de la economía y hasta de la política. Perdón, no escuché tu primera palabra. Dice, nosotros estamos encerrados. Los sanos, las personas que estamos sanos, estamos encerrados. Sí. Dejamos que suceda. A futuro, dado que este sistema no va a cambiar, ¿qué posibilidades hay? Bueno, no me desvío de tu pregunta, no sé quién preguntó, digamos. Me hace reflexionar con una cosa que estaba pensando. Victoria la preguntó, si querés. Victoria, mira, la tolerancia a hechos que no son normales, sino que son disparatados en Argentina, es muy alta. Es muy alta.
el desgraciado memorándum con Irán, cuyo operador en su momento fue el ex canciller, hoy lamentablemente fallecido, Timmermans, pero sobre todo el señor Zanini, hoy está a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Y dirige, creo que es el cargo, ratifíquenme porque no soy abogado, que tiene a cargo la directiva a todos los fiscales del Estado, o sea, el puesto que tenía anteriormente Gis Carbó. Cuando lo nombran a comienzo de gobierno, me indigné en 2 minutos. Mis amigos me pararon y me dicen, ¿pero qué vas a hacer? Yo no soy quien para llamar un cacerolazo, ¿sí? Ahora, a mí me llama la atención, digo, la sociedad no reaccionó a ese hecho. Pero es totalmente indignante por señalar algo que nos compete como ciudadanos argentinos. Entonces, la tolerancia, no solo a la corrupción que me preocupa, sino ante estos hechos de ratificar de que lo malo no tiene sanción en Argentina, es muy importante. Por lo tanto, los sanos estamos encerrados, pero tampoco estamos reaccionando. Bueno, acá hay una En parte pregunta. por el miedo, perdón, en parte es cierto, es por el miedo a la pandemia, es por el miedo al coronavirus, es cierto. Ahora, y no achaco al signo político del gobierno, el gobierno lo aprovecha como todos los políticos, ¿sí? Pero en forma exagerada. Me vende que esto es la lucha contra la guerra. ¿Contra qué guerra? Y me nombra a alguien que esté implicado hasta los tuétanos, con perdón de la cita vieja, los tuétanos, como se decía en algún momento, en el memorándum con Irán. Pero esto es indignante. ¿Y la sociedad qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque una cosa tapa la otra. Nada, anécdota personal. Estaba en una radio importante hablando del hecho de que el gobierno de Macri había defolteado, miren lo que le estoy tirando, los bonos SER al ratificar en la justicia que Moreno no mintió durante el gobierno de Macri en mayo de 2016. ¿Saben qué? Quedó tapado ese tema, bueno, mi ego me absolvo, por el Ara San Juan. O sea, cada hecho terrible que pasa te tapa al otro y no podemos procesarlo socialmente. Lo entiendo, pero bueno, yo sufro con mi buena memoria. Bueno, Decime. esto que está diciendo una persona, Oscar preguntó, dice, ¿la verdadera culpa la tiene la clase media por no exigir o protestar correctamente? Sí, totalmente. Llegamos a la Bien, misma conclusión. ok, ok. Es el Claudio, votante, es el dale, votante dale. medio, no la clase dirigente. Yo antes, perdón, puedo hablar más, puteaba a la clase dirigente como el loco de la peluca. Lo sigo haciendo, los políticos. No, pero el 83 nos costó uno y la mitad del otro. No lo perdamos, lo estamos perdiendo. Pero lo estamos perdiendo porque nosotros no lo exigimos. No nos fijamos bien qué voto hacemos. Después voy a dar un ejemplo si surge. Acá preguntan, técnicamente hablando, ¿es posible desindexar la economía? ¿Y cómo Sí. sería? Bueno, sí, es posible. Un elemento para un plan de estabilización importante es desindexar la economía. O sea, esto da para una clase de economía entera. Primero, consolidación fiscal, un gasto adecuado a los recursos que pueda tener el Estado. Hoy el gasto público, igual yo no lo critico en forma global eso, ¿eh? Está puesto como si la soja valiera $600. ¿Saben cuánto valía la soja, la tonelada? $600. En el año 2008. Desde el año 2012, estoy siendo sintético, vale 300 por poner un número. Sin embargo, gasto público nos quedó ahí arriba. Cuando el Estado se queda sin crédito internacional, recurre a la deuda pública interna. En realidad hacemos todo juntos, ¿sí? Hablo estilizadamente. Cuando ya emitió deuda pública interna al ANSES, que somos nosotros los propietarios, les cuento, y lo defoltea, como la anécdota que acabo de decir, emite dinero. Y además, en el medio, aumenta impuestos. Pero hay una curva, se llama el AFER, no importa, en que más tasa impositiva, menos recaudación.
Entonces, perdón, resaltame, porque describí algo importante, me decías técnicamente, decime vos la pregunta. Técnicamente, si es posible desindexar la economía. Entonces, un elemento importante antes de desindexar o en forma paralela, no hay adecuación del gasto a los verdaderos ingresos que tiene el Estado y hacerlo eficiente, ¿sí? No alcanza, hay que desindexar también. Es decir, vos estás mirando la inflación pasada, te dice 55%. Mirás la inflación futura y te dice 100%. Entonces, primero, estabilizar el tipo de cambio, que no pegue estos saltos, fundamental. Porque si pega saltos, todos los que formamos precio, adaptamos precio o tenemos salario para negociar, lo vamos a fijar al tipo de cambio. ¿Por qué? Lo llama ancla en economía. Porque como no tenía un gobierno creíble este y el anterior, no hay ningún ancla, no hay plan, no hay nada, no hay pauta, ni siquiera presupuesto. ¿Saben una cosa? Estamos gobernando sin presupuesto. Estamos gobernando de acuerdo a la indexación y a la discrecionalidad del presidente en función de la ley de emergencia solidaria del presupuesto 2019. Bueno, esto, Ariel, vos Sí, sabés hay que formas de desindexar, sí. alguien lo pone, Sergio pone, tengamos en cuenta que no hay presupuesto 2020, ¿quién va a controlar lo que no existe? Exacto, exacto. Y por lo tanto, la ley de emergencia solidaria, que, perdón que sea tan duro, digamos, pero se lo achaco también a la oposición, porque la oposición votó la ley de reestructura de la deuda cuando ya la CUNSA, para hablar algo bueno del anterior, que había que agarrar las papas en ese momento, ya había una ley aprobada por el Congreso para reestructurar la deuda. Y la oposición la votó por una cuestión política. ¿Por qué? ¿Por qué lo votó unánime? ¿Por qué no hay más democracia y terceros partidos? ¿Qué es eso, votar unánimemente los informes de ejecución presupuestaria y los presupuestos? ¿Por qué no hay discusión política? ¿De qué tenemos miedo? Seguro. Acá él se pone, creo que la nueva normalidad, esto que hablamos antes, está más Acá me relacionada pongo. con, está más Sí, relacionada con un gato pardismo que sí. con relaciones novedosas que permitan una mejora general. Coincido en parte. Bien, y acá Antes de por... Dale, las dale, por PASO, favor. antes de las PASO, en el debate, ya había propuestas de modificación de la Constitución Nacional. La verdad que yo soy muy crítico de la modificación de la Constitución Nacional del 94, porque a mí no me solucionó la vida ni el tercer senador ni la jefatura de gabinete. Al contrario, ni mucho menos Consejo de la Magistratura. Las tres fueron cooptadas políticamente. Fueron negociadas, y voy a decir algo fuerte, a punta de extorsión para obtener la reelección presidencial de Menem por parte de Alfonsín. El Alfonsín mismo lo dijo. Teníamos que hacer esto porque el peronismo se venía con todos. Ahora, digo, es parte del sistema, o sea, van conviviendo. Les cuento una cosa, dentro de la estructura de jefatura de gabinete consistente en 85 páginas, están duplicados todos los ministerios. ¿Para qué? ¿Para qué existe el jefe de gabinete? Estamos llegando a una nueva crisis en donde estas representaciones no dan ejemplo de ajuste, nos ajustan a nosotros. Me incluyo a mí, me incluyo al servicio doméstico, incluyo al trabajador, incluyo a la Villa 31, incluyo al élite que forma activos externos, pero no porque tenga ganas, sino para proteger su fortuna. Dale. Clarísimo, clarísimo. Acá preguntan, ¿al gobierno le conviene crear pobres, darles bonos y que después los voten? Es me parece muy simplista. Como la pregunta anterior la respondí, aprovecha el hecho, ¿sí? Aprovecha, es un sistema. Aún en una narrativa pro mercado, Cambiemos no modificó la estructura productiva para generar empleo productivo. Entonces, este razonamiento que quien preguntó acaba de hacer también es parte del gobierno anterior y del anterior, del anterior, del anterior. Mirá, me voy más atrás. Alfonsín con las cajas PAN es parte de esto mismo. Los fideos del señor Arroyo son las cajas PAN de Alfonsín.
que terminaron en un escándalo de corrupción. No se modificó la estructura de aplicación del gasto, de apoyo social a los vulnerables que tiene que haber. Digamos, algo que me sorprendió y que ya no se habla, se ve, por algo será, de los cuadernos de la corrupción, y también debo señalar del caso de Brecht que implicaba Cambiemos, por supuesto. Debo resaltar, Argentina es el único país de América Latina donde la mayor constructora, Odebrecht, que generó en consonancia con los gobiernos un sistema de corrupción muy profundo, se juzgó el caso de Odebrecht. Es el único país, ni siquiera la República Dominicana, que fue el último, que hizo cambiar presidentes, protestas generalizadas de la clase media en Perú, Ecuador, Honduras, Dominicana, Brasil, etc. Incluso Uruguay, el único país. Entonces, cuando yo hice ese cálculo, está esta cuestión mediática de decir se robaron un PBI. Bueno, yo hice el cálculo y les traduzco el tema. Denunciados los expedientes, el testimonio del presidente de la Cámara de Corrupción y su vicepresidente, y el señor Benito Royo, declaraban coimas en un porcentaje sobre el precio, sobre el contrato total de las obras, que dependiendo de las obras rondaba en un 5% de los subsidios de electricidad y gas y un 10%, si mal no recuerdo, en el caso de las obras públicas, totalmente monopolizadas y cartelizadas. Por eso pudimos aplicar el dato. Eso representó no un PBI, hagámoslo número bien, 7% del PBI. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de corrupción ahora? Porque yo antes pensaba que el tema de la corrupción era una cuestión, y no menor, ética, moral y de ineficiencia microeconómica. No, señores, en Argentina llegó a una magnitud del 7 puntos del PBI acumulados en 11 años. Ustedes dirán, pero no está diciendo un PBI. No, bueno, que lo digan los políticos. Yo hice el cálculo, más o menos objetivo, y lo publicamos en un journal. Entonces, con cierta metodología totalmente discutible, llegamos a ese número. ¿Saben cuánto es? 3 veces más que las reservas netas del Banco Central que tiene hoy. La corrupción y las filtraciones por ineficiencia administrativa, que no sumé, es más de 3 veces más. La corrupción concreta que medimos, que son los subsidios de gas, electricidad y transporte, más las obras públicas, a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando resalto provincial y municipal, explica en parte por qué hubo una coalición en el Frente de Todos por parte de todas las líneas internas del peronismo, además de abroquelar Cambiemos de otra manera, que fue que el esquema se descubrió, abarcaba no solo a nivel nacional, sino de todos los gobiernos provinciales y municipales, gran parte de ellos denunciados mediáticamente. ¿Pasó algo? No, pero además del tema ético y moral y de justicia, hay un tema económico. Nos perdimos 36.000 millones de dólares, que es 3 veces la reserva del Banco Central. Y quiero resaltar, si no hay reservas en el Banco Central, más sufren los pobres, porque el tipo de cambio se va a 300. Entonces, macroeconómicamente es relevante. Perdón, me di el gusto de hablar de este tema que hace 1 año y medio que no se habla. Y que es clave para mí. Acá la última pregunta aparece acá y después el que quiere se saca el micrófono. Dale. Digamos, se desmutea. Dice, ¿qué pasaría si el Estado interviene en las empresas a las que está ayudando con el pago de sueldos? ¿Cuál sería la intención? Y ya la pregunta abre una suspicacia. A ver, yo nunca me compré el discurso extremo de que vamos a una venezolización, a un comunismo y esas cosas que dice la gente que está muy extremadamente derecha, aunque yo mismo no me reconozco respecto del discurso que yo tenía en la juventud, ¿ok? Entonces, yo prefiero debatir sobre cosas concretas. Pero soy suspicaz también, apruebo la suspicacia. Miren,
durante la crisis del peronismo, generada por el peronismo, en el 74-75, en donde el Rodrigazo es parte del tercer peronismo, que se tiene que hacer cargo, y Helbar también. Por supuesto que estoy juzgando una parte del bipartidismo, ¿no? Está la otra que ya hemos dicho bastante. Ahí también hubo participaciones públicas en el sector privado. Me voy más atrás. ¿Saben una cosa? Lo que dijo Fernanda Vallejos, este disparate, ya sucede en Argentina. Uy, se van a sorprender. Bueno, por eso, como nos olvidamos, se los voy a recordar. Además, de paso queda grabado y me lo voy a recordar a mí después, si me permitís la grabación. Algo que a mí me obsesiona. Nos quejamos, perdón, voy a sacar un tema estructural para responder la pregunta. Hoy el Estado participa en el sector privado productivo. ¿Cómo? Participa en los bancos porque es el único que toma los créditos, monopoliza los créditos, LELIQ, LEVAC. Complejo de explicar. Cuanto más complejo, más relevante económicamente es. Está estatizada la capacidad crediticia. No hay crédito del sector privado. Antes de la pandemia, y con Macri pasaba eso. Apenas algunas líneas de crédito. No lo que debería ser para invertir, que es la función de un banco. No tener cuentas corrientes y caja de ahorro, o financiar capital de trabajo, sino financiar inversión como en cualquier país normal de América Latina. Les cuento unas cosas. En el año, ya me estoy olvidando el año, entre el 2008 y el 2009, deciden estatizar, violando la propia ley, estatizar la CFJP, violando la propia ley propuesta por Alberto Fernández antes de irse como jefe de gabinete, que darnos la opción de quedarnos en el sistema, volver al sistema de reparto o quedarnos en la CFJP. 95% de la población no ejerció la opción de volver al sistema de reparto. A los 2 meses de echar a Alberto Fernández se estatiza, por distintas cuestiones. Por un tema de tener dinero, por supuesto. Bueno, les cuento una cosa, las AFJP tenían una gran parte invertida en bonos públicos defaulteados, pero otra parte, que es parte del mercado de capitales que hay que generar, estaba invertido en acciones de empresas privadas. Techin, Banco Macro, Loma Negra, Grupo Clarín, Cablevisión, entre otros. No revisé los números, no revisé el último dato, me atrevo a decir, hasta el día de hoy participa en los directorios de esas empresas. Efectivamente, las anécdotas de Moreno y Kicillof como directores estatales participantes en Techint y en el Grupo Clarín, que todos ustedes conocen, de hace unos 10 años. Y que generó la excusa de echar a Vanoli, ¿se acuerdan de Vanoli? A cargo del ANSES hace poco. ¿Qué fue? Fue una jugada política de Vanoli para buscar irse. Para mí, no participar en las asambleas de accionistas de las empresas privadas como parte del Estado. Por eso lo echaron. No por otra cosa. No por ineficiencia. Me atrevo a decir, es una intuición suspicaz. Quiere decir que la propuesta de Fernanda Vallejos es un perfeccionamiento de la participación estatal en el sector privado productivo de las grandes empresas argentinas, incluidas los bancos, que hoy ya existe. No es ninguna novedad. Por lo tanto, hay antídotos que no funcionan en la sociedad en su debido momento, porque, oh sorpresa, estoy seguro que muchos de ustedes no conocían este dato o se lo habían olvidado. ¿Ok? Entonces, el peligro que corre ahora es que participe en el resto de las empresas que no participa. Nada más. O profundice la participación. Vamos a la pregunta. Impresionante. A ver, bueno, a ver, alguien, el que quiera preguntar ahora, que levante la mano, se desmutea. ¿Y vos, Claudio, querés preguntar? Dale. Sí, y quería debatir un poquito con Ariel un concepto que dijo anterior, su indignación porque el pacto con Irán y el tema de Zanini. Y yo creo que el pacto con Irán
a la gran mayoría de la población argentina no le interesa, salvo a nosotros como comunidad, y es más, el argentino medio no tiene idea bien qué es lo que pasó con el pacto con Irán. Me parece mucho peor que lo que está pasando con Zanini, es que toda la banda, en menos de 4 meses, está libre. Esto es increíble. No, sí. Te di un ejemplo. Sí. Coincido con vos. Y la verdad que como sociedad todavía no reaccionamos a eso. Sin embargo, creo que el 50 y pico % que no lo votamos, esta gente, cuando llega al límite o traspasa un límite, reaccionan. Lo que pasó el otro día con las cacerolas por la liberación de presos fue una cosa que les hizo dar marcha atrás. Lo que pasó en el 2014 y 2015, cuando se pasaban de la raya, que iban por todo, lo frenó de alguna manera. Y sigo confiando que nosotros como clase media, cuando nos quieren avasallar las instituciones, vamos a salir a la calle, nos vamos a meter 500.000 personas en la plaza para frenarlos. Tengo la impresión, o por lo menos tengo la esperanza de que sea así, ¿no? Perdón, ¿tu nombre era? Claudio. Sí, coincido bastante con vos, o sea, señalé el ejemplo de Zanini para no señalar el resto de los ejemplos, para no quedarnos 2 horas hablando de esto, ¿sí? Punto. Coincido con vos. Ahora, la verdad, así como te acabo de mencionar, que tenés hoy en día una estatización de bancos y gran parte de las empresas privadas, no se reacciona a la sociedad a tiempo. En ese sentido tengo una discrepancia con vos. Reaccionó por el tema de los presos. Quiere decir que el límite está muy alto. O sea, por debajo de ese límite pasa todo. El ARA San Juan, el caso de Brecht, los cuadernos de la corrupción, el default a los bonos SER, realizados por Moreno y avalados por Macri en mayo de 2016, vuelvo a resaltar, los pactos de poroteo de repartija de los jueces en el Consejo de la Magistratura en consonancia con el resto de los bloques parlamentarios, que implicó sacarle, te voy a señalar otro caso, recaudación de impuestos a las ganancias para financiar el pago de jubilaciones, se lo dieron a las provincias. ¿Para qué? Para que las provincias apoyaran el plan con el presupuesto 2019, la aprobación a fines del 2018, y el acuerdo con el fondo. ¿Qué implicó? Implicó desfinanciar completamente el pago de jubilaciones, que hoy lo único que tiene es la recaudación de impuestos a cheque. ¿Qué cheques se están emitiendo? No lo sé. O sea, no hay, miren, trabajadores informales, pymes, cuentas propias, incluso trabajadores formales y jubilados. ¿Quién defiende hoy los intereses en el Congreso y ante el presidente de la Nación? ¿Por qué hasta el señor Tinelli? O sea, tenemos que llegar a Alberto Fernández o Macri en su momento para poder definir si abrimos los teatros, como pasó hoy. O sea, estamos dejando actuar los lobbies sectoriales sin ningún tipo de bloqueo bien pensado del lado de la clase media. Di el ejemplo de Zanini porque fue el primero que se nombró ni bien asumió gobierno. Entonces, tu indignación la comparto, pero era esperable. Entonces, yo sueño con que el peronismo, el radicalismo, el PRO y todos los partidos liberales y no liberales, primero hacia adentro, no tengan corruptos y haya ejemplaridad, disciplina partidaria con la corrupción. Y después hablamos si es tolerada dentro de los partidos y también socialmente. Los cacerolazos está bien, fue el ejemplo extremo de la salida de los presos. Sí, estoy de acuerdo con vos, sí. Ahora, ¿no te pareció extremo estatizar las AFJP, que eran las administradoras de nuestros fondos, habiendo sido 2 meses antes dado la opción al aportante, que es prácticamente
el total del empleo asalariado confiscado en manos del Estado? ¿Por qué se estatizó las AFJP? ¿Por una discusión de comisiones? Pero para eso está la superintendencia de FJP, que fue anulada, para regular las comisiones. Es un tema de regulación, para eso está la Comisión de Defensa de la Competencia. No una ley de góndolas que nadie cumple ni nadie aplica. Hay instituciones en cualquier país del mundo para regular pequeñas y medianas frente a los proveedores, que no aplicamos. Esa irregularidad permanente en no entender o tratemos de entender que es muy importante para que después no terminemos en el ejemplo extremo de que pueden salir los presos por cualquier decisión. Si dejamos 8 años intervenido el INDEC a punta de pistola, único caso en el mundo excepto Stalin. Ni siquiera Brasil, que dio inicio a la carrera política de Lula, la crítica a la distorsión del índice de inflación por 4 meses durante la dictadura militar, en donde Lula contrata al Banco Mundial para hacer el recálculo de la inflación. 4 meses duró, 4 meses en el gobierno de Pinochet, 8 años en Argentina, destrucción total del sistema estadístico, por el cual, ¿qué implica? Que lo estamos pagando hoy. Lo voy a dar el ejemplo. El endulzante que hay que dar en la renegociación de la deuda para convencer al resto de los acreedores se llama cupón PDI, que los acreedores no quieren saber nada porque está en conflicto los cupones PDI de la reestructuración de la deuda del 2005 por mentir con el PDI. Quiere decir que tampoco puedo ofrecer, le dicen endulzante, para poder llegar a la reestructuración en forma más rápida, porque antes violé mi propia promesa, léase pagar según el crecimiento. Los bonos SER fue exactamente lo mismo. El señor Vudú le retiró los bonos SER a los bancos, le dio esa amabilidad y se los encajó al ANSES, es decir, a nosotros. Y luego fueron defaulteados por el señor Moreno al mentir con la inflación en vez de 10, 25. Eso no saltó nadie dijo nada, ni la oposición. Pero es gravísimo eso. A ver, acá Sergio te quiere... La tolerancia a esas cuestiones es muy alta. Sí, sí. Ten en cuenta que el tema de las AFJP, sí, la violación que hubo por el tema de las AFJP fue para hacerse de caja, que luego la usan transfirieron al ANSES la plata, y es un lugar que tienen para, cuando tienen déficit o necesidades de caja, echan mano gratuitamente. Sí, sí, coincido totalmente con vos. O sea, es, digamos, el caso de la estatización de la administración de nuestros fondos, que no hay una sola auditoría independiente respecto del proceso de traspaso. Como dije en el programa de la ANATA, sin filtro en la radio en ese momento, tapado por el Ara San Juan, perdón que resalte, que me quedó la bronca de decir, pero che, no hubo discusión de esto. Solo una planilla de Excel, que me dice, pasaron de 30.000 millones de dólares que estaban en el SFJP al Fondo de Garantía Sustentable. No quiero hablar más porque tengo conocimiento de algunos hechos más profundos. Pero muchas cosas de estas no es solo corrupción, quiero resaltar. Son errores de política, por no decir horrores, de política pública admitidas por la sociedad. O no transmitida, por eso digo, soy ex economista y me propuse ahora, ya que me dediqué tanto a la academia, y al darme cuenta que los papers no llegan, por lo menos en Argentina, y en muchos países también, a la política pública. O sea, van para un lado y la aplicación va para otro. Me propuse por lo menos tratar de explicar pedagógicamente lo grave que es. Pero realmente en ese momento hubo un repudio de alguno, de tema político, pero lo que significó es entender, sea FJP privada o sistema de reparto público, ese dinero nuestro. Es cuando yo cobro mi salario, yo soy asalariado en una parte, o monotributo,
una parte va al sistema de reparto, se llama aporte personal. Y el empresario paga contribuciones patronales. Eso se llama contribuciones patronales para pagar jubilaciones futuras a nosotros mismos. Entonces, sea que lo administre el Estado o una FJP, somos nosotros los que debemos auditar, ¿no? Coincidimos. A ver si hay una última pregunta. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? La verdad que los conceptos súper claros. Bueno, che, gracias. Me inspiré un poco, realmente. me exalto un poco, pero... No, está bien. Es digamos, es la pasión que le pones. Sí. Te hago yo la última pregunta que va para el lado de... Dale. Yo va para el lado te de la dije que tengo tiempo, tengo doble café, ¿eh? Si querés más preguntas, acá estoy. Dale, me voy a dormir muy tranquila. Sí. ¿Hola? No, digo que me voy a dormir muy tranquila. Oh, bueno, no. Decime algo bueno. Uno de mis propósitos es que no duermas tranquila, justamente. Gracias. A ver, yo te hablar con una verdad por lo menos relativa. La mentira es absoluta. Las verdades son relativas y discutibles, pero las mentiras son absolutas. ¿Algo positivo? Sí. Argentina es el único país de América Latina que tiene 5 premios Nobel. 2 de La Paz, 3 de Medicina. Saavedra Lamas, Hussein Leloir, Adolfo Pérez Esquivel y Einstein. Israel tiene 12. En base a esa experiencia, está en algún lado, dando vuelta. En parte sí están en CONICET. CONICET es sumamente heterogéneo. Hay militancia profesional de profesionales militantes, ¿sí? Que algo aportan. Hay profesionales no militantes en el científico. En el Mabran también hay profesionales militantes. Y donde yo estoy, también hay de los dos. ¿Ok? Entonces, vamos por algo positivo. Hay mucha gente independiente. Yo me siento independiente. Ven que yo critico a ambos lados, digo. Porque para que exista un lado, tiene que existir el otro. ¿Ok? Entonces, en esa convivencia, y bueno, la verdad que el gobierno anterior fracasó en puntos que yo he señalado. En ratificar una estatización de AFJP que no corresponde. En ratificar la mentira del INDEC en la justicia para no pagar los bonos SER que no corresponde. En no sancionar a la patota del INDEC que no corresponde. En no generar un cambio institucional en la justicia. Fíjate vos que no te hablo de política económica necesariamente. Entonces, hay una pasta en Argentina que todavía está, sorprende. Ojo, si seguimos así la estamos perdiendo, lo de la educación, el sarmientina, la formación profesional. Ahora, para que exista esta fuga de cerebro es que existe el cerebro. O sea, la educación pública todavía funciona, por supuesto que podría funcionar muchísimo mejor. A mí me encantaría, como existe en otros países, que no haya obras sociales sindicales. Porque se mezclan los intereses. No digo que no haya sindicatos que brinden un buen servicio. Lo que digo es que hay 10.000 millones de dólares que se reparten y ponen al superintendente de seguro de salud en acuerdo con sus propios intereses burocráticos. De tal manera que ahí también hay otro punto para hablar de salud, en donde no hay auditoría independiente. Pero hay profesionales independientes en Argentina todavía. Entonces a mí se me ocurre, primero voto uninominal, ficha limpia, duración limitada de los cargos legislativos. Hay legisladores que son legisladores desde el año 85, como Pichetto, 85-87, y como fue Cristina. Nunca trabajaron fuera de la legislatura. No está bueno eso, ¿viste? Independientemente de los nombres. Entonces, por ejemplo, hagamos nombre. Capaz que me equivoco, algunos están odiando a los epidemiólogos, yo no doy más con la cuarentena, la verdad que quiero irme ya, quiero tomar un café en un bar. Bueno, te lo digo, no juzguemos la cuarentena. ¿Vieron? Apareció Eduardo López. Eduardo López, como epidemiólogo, era muy rescatado, porque si mal no me equivoco estaba vinculado al Argerich, pero capaz que me estoy equivocando. ¿Por qué no ponemos a esa gente a cargo de la dirección del hospital público y del Ministerio de Salud, en vez de Ginés González García, que tiene una militancia concreta? O sea, el estamento
burocrático técnico más arriba. El municipio de Alcobalendas, mirá qué anécdota voy a traer, determinó que ni siquiera el intendente en España, Alcobendas o Alcobalendas, escuché y me quedó grabado, y en varios municipios de España y comunas, decide las obras públicas en qué realizarlas y cómo auditarlas el conjunto de la sociedad a través de diversos delegados. Y en Australia pasa lo mismo. Y el intendente no opina. ¿Nos atrevemos a Argentina a dar ese paso? Estás pidiendo mucho, Ariel. Hay que refundar la Argentina, sacar todo y hacerla de cero. La verdad que en 4 años de los inútiles que pasaron no se puede hacer tanto. ¿Sabés qué pasa? Es que, bueno, perdón que sea exigente, ¿no? Pero digo, si Cambiemos negoció para que le aprueben el acuerdo con el Fondo Monetario, no aprobar la ley de eliminación de la ficha limpia, de la eliminación de la lista sábana, vamos mal. O sea, hay puntos centrales que no pueden ocurrir. Si realmente hay estadistas, es lo primero que tenés que plantear y tenés que plantear ante la sociedad, aunque la sociedad no lo requiera. Si quieren ser Charles de Gaulle o Winston Churchill, es así como actuar. No vamos a seguir al golpe de encuesta. Este gobierno y el anterior gobierna a golpe de encuesta. Si a la gente le cae mal, hago lo que quiere la gente. No es necesariamente así. Está muy bien, Ariel, decidir lo que quiere la gente, pero hay límites. Hay límites. Obvio. Estadistas no hay y la política es el arte de lo posible. Cuando no tenés mayorías en las cámaras, tenés que negociar. La verdad que no todo se puede, pero no te olvides que el peronismo fue una oposición que puso palos en la rueda siempre, deportivamente. Está en su ADN. Entonces, si vos negociás, lo que podés, negociás la impunidad de la Auditoría General de la Nación, de todos los hechos de corrupción del kirchnerismo, eso es caer en lo mismo. Si vos negociás la impunidad de la señora Laura Alonso al término del gobierno de Macri, caes en lo mismo. Tenés que dar el ejemplo. Estoy de acuerdo. Entonces esos son estadistas, ¿viste? Tenés que dar el ejemplo. A veces hasta te tenés que comportar mal con tus propios militantes. Dejemos hablar del rap que tiene abstinencia. No, la verdad que está bueno el debate, che. No, seguro. Yo te voy a hacer una pregunta que le hice a Tombolini. Y Matías estuvo 2 veces en Murillo, vino a charlar, ahora está en un cargo político, es el vicepresidente del Banco Nación, y como de alguna manera ya había venido 2 veces, nos conocimos ahí, charlamos de vez en cuando, yo le pregunté, le dije que la respuesta de él fue política, pero me interesa la tuya, que no tenés esa barrera de contestar. Se nota, ¿no? La clase, a ver, la colectividad en su mayoría es una clase media. Sí, claro. Vamos al barrio, Villa Crespo es una clase media. Clase media, laburadora, las pymes, las que están tan golpeadas, la que dijo Vicky, la que dijo estamos encerrados, es la que más tarde sale a laburar y algunos todavía no salieron a laburar. Y las comunidades, los yules, las comunidades, los templos, los clubes, mi gran temor es cómo van a subsistir. Sí. Pues realmente, y esto te lo digo que se lo dije a Tombolini, lo charlo con amigos que dirigen clubes, amigos, colegas, rabinos, la verdad es que en la lista de prioridades, cuando no tenés el es ingreso, infinita. En la lista de prioridades, hoy el templo, el club, está, si acá tenés una lista, está del otro lado. Es atrás, es el último escalón. ¿Cómo subsiste esto? Bueno, como comenté antes, el tema de que está concentrado el poder en el presidente actual y los anteriores, hace que vos tengas que golpear la puerta y tomarte un café con Alberto, como le pasó a Marco Galperín, que hizo la cola en la oficina de la calle México una vez que triunfó Alberto en las PASO. Sin embargo, no cumplió con el acuerdo y se tuvo que ir a Uruguay. Bueno,
esto que vos estás diciendo, Sí. nosotros la semana pasada nos dieron, porque Mm. nosotros vimos esto, y nos dieron, yo no fui a hablar pero sí hicimos presión, y la iglesia más que nada, el clero, pues la Sí. iglesia vive de un montón de cosas, de la gente que va, y nos permitieron abrir para el staff profesional del clero para poder transmitir las tefilot, los rezos, y que en la iglesia vayan a confesarse de a uno, pero que vayan. Pero es esto que vos dijiste, hubo que ir a hablar con Oliveri, hubo que ir personalmente, hubo que ir a hacer un Zoom. Fue todo un laburo, digamos, que vos decís, y bueno, pero hubo que hacerlo y se permitió, por lo menos ahora, que entre el rabino, el Hassan, el tecladista, a hacer la tefilá y que la gente la Ok. vea. Perdón, Digamos, Olivieri, no entendí quién es. ¿Es el es secretario de culto? el ministro de No, culto, es el que claro, está a cargo de culto de la nación. claro. Bueno, por lo menos es un estamento un poco más bajo que el presidente. De todas Sí, maneras, la falta, a ver, la crisis de representación no es el caso de la Cole necesariamente, en la cual no quiero opinar porque no estoy profundamente, digamos, anoticiado, pero que por supuesto me interesa. Digamos, hay una crisis de representación de la clase media. Este puesto vacante que dejó políticamente la crisis de radicalismo, lo llevo ya, me olvido de los partidos, del PRO, no están representadas las pymes. ¿Me pueden decir que Cámara Empresarial tiene más de 2 afiliados en su Cámara? La CAME representa a todas las pymes. El MOPYME, yo asesoro a MOPYME, representa a todas las pymes. La APYME, que tengo conocimiento hasta familiar, ¿representa a todas las pymes? No. Entonces, fíjate vos, vamos a hablar de las pymes. Ok. Dado que me tuve que meter en tema por este llamado que me hizo la gente de MOPYME, miro y digo, uy, hay leyes que no se cumplen en Argentina. Y esto compete para Villa Crespo, por ejemplo, y Palermo, por los negocios cerrados, las pymes y las fábricas cerradas. Hay convenios colectivos vigentes. O sea, la ley que habilita a que el convenio colectivo se aplique en forma segmentada, tomando en cuenta la menor capacidad empresarial de la pyme en la negociación del convenio colectivo, está aprobada. Falta la normativa. Desde hace 25 años está esperando esa normativa. ¿Qué quiere decir? Cuando antes de la cuarentena, y tiene que ver con ahora también, con la cuarentena misma, decían, si una pyme despide a un trabajador quiebra, la pucha, perdón, ¿no? Que habla así, está vigente la ley que dice que en el convenio colectivo sectorial negociado por la burocracia de grandes empresas con la burocracia de los sindicatos y que impacta en las pymes que tienen costos laborales infinitos a la hora de reducir los costos laborales, que sería lo lógico en una situación de ajuste como la que vivimos, que si despiden a alguien, se quiebran, esa barbaridad, está vigente y no la aplicamos. ¿Por qué? Porque las pymes no están representadas. Me voy a los jubilados. ¿Quién del lado de la mesa de jubilados, el defensor también que respeto de los jubilados que existe, los programas de jubilados como el de Clara Salguero, a la cual respeto y pido que sigan, se alarmó ante que el desfinanciamiento completo del pago de jubilaciones que implicó sacarle al ANSES la recaudación tributaria normal de impuesto a la ganancia, el verdadero impuesto redistributivo legítimo, y darse a las provincias para que aprueben un presupuesto. No ahí nos falta una representatividad, pero que tiene que venir de abajo para arriba, de la sociedad. Perdón, yo te aclaré, viste, que iba a hablar más de política que de economía. no, ¿Por no, está qué? claro. Porque la economía depende totalmente de la política. ¿Y cómo? Pero el tema de vos, a ver, si yo te digo, ¿van a cerrar shules? ¿Van a cerrar templos? Porque ¿cómo subsisten?
Entonces, a golpear la puerta directamente a Alberto Fernández, a formar coaliciones, no sé, se me ocurre ahora, no tengo la solución mágica, ¿sí? A mí, yo creo que pasa por la movilización de la clase media y la indignación ante hechos que suceden a la luz pública muchísimo antes que los extremos de liberar presos, pero muchísimo antes. Seguro. Y que no pasa solo por el voto, aunque lamentablemente debo decir, y me das pie a hacer ejemplo, porque yo hago nombres propios, viste que no tengo filtro. ¿Quién de ustedes, que muchos votamos a Cambiemos en el 2015, se llevaron la sorpresa que en el 5º puesto de diputado de Mercosur estaba el señor Osvaldo Mercury, que no voy a juzgar, por supuesto, juzgo mal, pero no voy a dar el detalle, por qué no lo voté. ¿Quién se ocupó en la provincia de Buenos Aires de determinar y ver que en el primer lugar de Cambiemos, digo, del peronismo conocemos, estaba la líder del accidente de Once, perfecto, y en el 11º lugar que entró estaba el señor Acef, que vende su respaldo político a golpe de valija y es representante antisemita del partido nazi constitucional. ¿Vieron que calificó? Y los votantes de Cambiemos lo introdujeron en la Cámara. No empieza por ahí la cosa. Entonces hay que golpear la puerta, me parece a mí, al ministro correspondiente, ir más arriba. No alcanza con el ministro. Un ministro no alcanza con el ministro, tenés que llegar a Alberto. Lamentablemente es así. Al líder del movimiento nacional, al presidente en su caso. Y por supuesto, machacar sobre el Congreso, que se ponga las pilas y discuta en serio las leyes. No que aprueba automáticamente leyes por obediencia partidaria. Se me ocurre. Pero no es mucho, porque vos fíjate, estoy diciendo, golpear la puerta directamente al presidente. Si hay una cuestión sectorial puntual de los cultos que no pueden reabrir el Yule, y los otros cultos, las iglesias, y lamentablemente, partiendo de la realidad argentina, depende de tu poder de llegada al presidente a través del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Porque ni siquiera, y lo hago cargo también antes con Marcos Peña, ¿ok? Y hasta ahí llegás. Porque ni siquiera los ministros en su momento tenían la decisión política. Vos sabés que la decisión de pagar o no bonos, cuando fue el caso de Kicillof en la provincia y de bonos nacionales, había uno que se llamaba F20, que no quiero resaltar porque pasa el tiempo, ¿se la llevaron a Alberto Fernández? Pagar un bono. A ver si entendemos. Totalmente Alberto Fernández. ¿Eh? O sea, está muy vertical, pero no por Alberto solamente, que tengo muchas cosas que decir. Es el sistema. El sistema. Señor Ariel, un placer, la verdad. No, muchas gracias por la paciencia. Genio total. La verdad, casi 2 horas charlando con nosotros. Qué manera de hablar. La verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya si Dios quiere nos vamos a ver en el templo y vamos a seguir charlando. Bueno, tengo grabado, después lo voy a pasar. Dale. Gracias de vuelta. Gente linda, a todos buenas noches. Gracias por estar escuchando. Y les mando a todos muchas pilas y que a pesar de todo, nada dura para siempre. Esto en algún momento se termina y ya retomaremos la actividad normal. Y juntarnos y analizar y debatir. Un gustazo. Gracias. Gracias.